Es un gusto compartir con ustedes este programa de Rescatando Nuestra Historia. Juntos veamos el pasado para comprender mejor el presente y diseñar un futuro mejor. Mi nombre es Ignacio Telesca, soy profesor en la Universidad Nacional de Formosa e investigador del CONICET. En el encuentro pasado empezamos a dialogar sobre los orígenes de la fundación de Villa Formosa. Nos habíamos remontado hasta la creación de la misión de los jesuitas con Martín Doppelhofer en Timbó, en lo que hoy es Herradura, luego los fuertes paraguayos, habíamos visto el Tratado de Límites hasta llegar a la guerra contra la Triple Alianza y lo que decía el artículo 16 del Tratado Secreto de la Triple Alianza, donde se estipulaba que el límite entre Paraguay y Argentina iría a ser el río Paraguay hasta la Bahía Negra. Es decir, que todo lo que hoy conocemos como el Chaco, el Boreal, el Central y el Austral, iría a pertenecer a la República Argentina. Apenas concluido la guerra, en 1872, la guerra termina en el 1 de marzo de 1870, no olvidemos, pero inmediatamente en el 72 los brasileños logran hacer un tratado de límites. Con Argentina se demora más, hay más inconvenientes, no se ponen de acuerdo, hasta llegar a febrero del 76, en donde sí se establece cuáles van a ser los límites entre Paraguay y Argentina, o se intenta establecer, porque se resuelve en este tratado que del río Pilcomayo hacia el sur iría a pertenecer a la República Argentina. Del río Verde hasta la Bahía Negra iría a pertenecer al Paraguay. Y el territorio entre el río Pilcomayo y el río Verde, donde estaba inserta la localidad de Villa Occidental, iría a ir a un laudo arbitral. Ese laudo arbitral se lo encomienda al presidente de Estados Unidos, quien llama a las partes para que presenten todas sus opiniones, sus documentos, sus escritos, y él resuelve a fin de 1878, en noviembre, que ese territorio entre el río Pilcomayo y el río Verde, donde estaba inserta la Villa Occidental, le correspondía al Paraguay. Bien, he mencionado en estos momentos la palabra Villa Occidental. Bueno, ¿qué era esta Villa Occidental? Y esto es importante tener en cuenta que ya durante la época de Carlos Antonio López, él tuvo un proyecto de inmigración con inmigrantes de franceses de la región de Burdeos y que se van a instalar en el Chaco, a 30 kilómetros de Asunción al norte, es decir, sobre la ribera del río Paraguay, que se va a llamar Nueva Burdeos. Este experimento no va a durar más que un año, es una frustración tanto para el Estado paraguayo como para los inmigrantes franceses. Se terminan de ir o instalar en la región y el gobierno paraguayo va a cambiarle el nombre, en vez de Nueva Burdeos la va a llamar Villa Occidental. Ahí, una vez que las tropas aliadas llegan a Asunción en enero de 1869, Villa Occidental va a ser tomada por las tropas argentinas y se van a instalar ahí. Y en 1872, en febrero del 72, el presidente, que era Domingo Faustino Sarmiento, va a crear la gobernación del Chaco con capital en Villa Occidental. Y esto es interesante porque ya en 1862 había habido una ley en donde se decía que todos los territorios que no perteneciesen a las provincias pertenecerían al Estado Nacional. Es interesante que va a haber un gobierno que va a depender del Estado Nacional directamente. Es decir, el gobernador nombrado por el Estado Nacional, no elegido, va a comunicarse directamente con el ministro del Interior. Entonces, una vez que se crea esta gobernación del Chaco, van a empezar a haber gobernadores. Fundamentalmente son personas relacionadas con la guerra contra la Triple Alianza, que participaron en la misma. Entonces tenemos una seguidilla el primero va a ser de Bedia, luego va a seguir Napoleón Uriburu, Pantaleón Gómez, Lucio B. Mansilla. Es decir, una serie de gobernadores importantes que realizaron cosas muy importantes en Villa Occidental. De hecho, hasta el 76,
va a haber todo un desarrollo, no solo poblacional, tenían más de 1000 personas viviendo ahí, fundamentalmente eran paraguayos, por supuesto, pero también había argentinos y también había inmigrantes. Entonces van a hacer todo un trabajo, bueno, de catastro, de trazado de calles, de dar propiedades, de repartirlas, a nivel de educación, a nivel religioso, incluso hasta a nivel de imprenta. Van a crear un diario, va a durar medio año, se va a llamar El Chaco, pero es una primera experiencia de diario en la gobernación del Chaco. Y va a ser cuando estaba en Villa Occidental. Entonces esto nos habla de la importancia que va a ir cobrando Villa Occidental. Como vimos, este territorio le pertenecía a Paraguay, así lo decidió el presidente de Estados Unidos, Rudolf Hayes, y Villa Occidental tuvo que mudarse. De hecho, Villa Occidental va a cambiar su nombre a Villa Hayes en homenaje al presidente de Estados Unidos, que va a ser en Paraguay, por supuesto. Entonces, acá vienen las disputas entre dónde poner la capital. Es decir, uno está, como después leemos siempre la historia con el diario del lunes, uno dice, bueno, sí, va a ser en Formosa. Pero hasta que es en Formosa van a haber varias apuestas. Porque no tenemos que olvidarnos que también esto se relaciona no solamente con una cuestión política institucional, sino por una cuestión económica. Es decir, hay mucha gente interesada en ponerlo en un lado o en ponerlo en el otro porque también tiene intereses económicos. Y ahí traigo a colación un trabajo que hizo el doctor Molares sobre la historia de Formosa, en donde recoge justamente una carta que le escribe Nicolás Avellaneda al comisario de Migración, que se llama Juan Dillon, o Dillon, como depende cómo lo pronuncien, en donde le asegura que la capital va a estar en la boca del Bermejo. Le va a decir: usted ha sido el introductor del inmigrante en el interior de la República y bajo este título, haciéndolo cada vez más merecido, puede reposar una conciencia en sus anhelos por el bien. Vamos ahora a fundar la capital del Chaco, que tendrá bajo su jurisdicción 14.000 leguas cuadradas que hemos perdido en el arbitraje. Su ubicación está designada sobre los brazos del Bermejo. Ahí están los planos. Trace usted sobre ellos sus amplias concesiones de tierra. Acuérdeselas en propiedad a los nuevos arribantes y habrá pronto una ciudad más a la que quede ligado a su nombre. Soy un afectísimo servidor y amigo, Nicolás Avellaneda. De hecho, el 5 de marzo la prensa paraguaya se hace eco de esta nota y sale publicado una notita chiquita en donde hay casi una confusión, pero que muestra cuáles son las dos posibilidades de capitales a crearse el nuevo Chaco. Y dice así: 5 de marzo de 1879, diario La Reforma de Asunción. Muy pronto se fundará la capital del Chaco, la cual será el asiento de esta gobernación, puesto que la República Argentina debe abandonar la Villa Occidental según lo determina el arbitraje. La ubicación está ya designada. Será sobre uno de los brazos del Bermejo y en el lugar que se conoce con el tradicional nombre de Formosa. Es decir, o es Formosa o es en el brazo del Bermejo. Lo interesante es que ya se muestra cuáles son las posibilidades. El gobernador en ese año, en el 79, era Lucio B. Mansilla. Lucio B. Mansilla, si bien era el gobernador del Chaco y la capital estaba en Villa Occidental, no vivía en Villa Occidental, sino vivía en Asunción porque también tenía otros intereses económicos. La cuestión que él está interesado en que Formosa sea la capital. Es decir, Formosa ya se conocía, no es que fuese una idea creada también de la nada. De hecho, hay un informe de Napoleón Uriburu ya en 1875, en donde va a ser un listado de lugares que él va encontrando en la costa del río Paraguay, desde el Bermejo hacia el Pilcomayo, y va a rescatar a Herradura, a Formosa, y de hecho va a decir Formosa, con A, no Formoso, y Monte Claro. En el informe de Uriburu ya se reconoce toda esta historia cartográfica, ¿no? Y de poblaciones, no solo los pueblos indígenas, como ya vimos que venían viviendo en ese territorio
desde hace siglos, sino que había en toda la costa del río Paraguay más de 50 obrajes. Obrajes que estaban conformados por 1 o 2 personas con una población de mano de obra indígena y que sacaban la madera, la tiraban al río y la llevaban hasta Corrientes para vender. De hecho, y esto es interesante también, Napoleón Uriburu tiene una legislación interna contra el abuso y la explotación de la mano de obra indígena en los obrajes. Cuando Mansilla envía a Fontana, a Jorge Luis Fontana, este es un nombre muy importante para la fundación de Formosa, pero en general para el desarrollo de la gobernación del Chaco. Fontana llega en 1875 a la gobernación del Chaco. Un joven, un veinteañero, llegando a los 30, y era una persona bastante importante, no solo porque había participado en la guerra contra la Triple Alianza, sino porque tenía un acervo intelectual muy rico. Él sabía de zoología, él sabía de botánica, él sabía de orografía, él sabía de hidrología. Es decir, él había estado en el Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires bajo las órdenes de un científico alemán, porque se había instalado en Argentina, Burmeister. Entonces venía con todo este bagaje de conocimientos. Cuando Mansilla, ya gobernador, lo envía a su secretario, que era Fontana, a recorrer de vuelta para elegir cuál es el mejor lugar, Fontana no tiene ningún problema en indicar, tanto en febrero como en marzo, que Formosa es el lugar más indicado y da todos los requisitos y las condiciones que cumple Formosa para que ahí se instale la capital. Es un informe que escribe el 24 de marzo, inmediatamente remonta el río hasta Asunción, se lo presenta a Lucio B. Mansilla. Lucio B. Mansilla al otro día se lo envía al ministro del Interior y lo que le va a decir a Fontana es: inmediatamente usted cruza a Villa Occidental, agarra unos cuantos hombres, tanto soldados como vecinos, y los lleva a Formosa. Este primer desembarco va a ocurrir el 28 de marzo de 1879. Todavía no se da la fundación. Lo que se da es este desembarco como para ya tener algo instalado. Entonces, lo que le va a decir Mansilla, gobernador, a su secretario Fontana es: instale esta pequeña población en Formosa, usted luego siga hacia Corrientes, porque ahí me ofrecieron 50 guardias nacionales, hombres de la Guardia Nacionales, para acompañar la fundación, y de paso se cruza a Resistencia a resolver un problema que hay en el lugar. Mientras tanto, lo que hizo Lucio B. Mansilla es agarró el primer barco que encontró y se fue a Buenos Aires a hablar con el ministro del Interior, y entre los dos resolvieron que Formosa iría a ser la capital de la gobernación del Chaco. Esa noticia le llega a Fontana, que estaba en Corrientes, agarra a sus 50 hombres de la Guardia Nacional, más por supuesto comida, bastimentos, etcétera, para alimentar a la comunidad, y remonta en Río Paraná, Río Paraguay, hasta llegar a Formosa, y el 8 de abril se hace el acta de fundación de la Villa Formosa. De hecho, en una carta que va a escribir Fontana más adelante, Fontana después va a ser el gobernador del Chubut, etc. Va a tener una historia muy importante. Entonces le escribe una carta en donde dice que la partida de bautismo de Formosa es el 8 de abril de 1879, lo cual es interesante porque entre la disputa que recoge Vita y la Serra en su libro, entre si es el 28 de marzo o si es el 8 de abril, lo interesante es mostrar que el bautismo es el 8 de abril, aunque el nacimiento pudo haber sido también el 28 de marzo. Así nosotros nacemos y después nos bautizamos, ¿no? Con el bautismo de la Villa Formosa tenemos entonces ya instalado lo que es nuestra ciudad capital desde 1879 hasta nuestros días. Es un momento importante, la creación de lo que nos da una identidad que tiene su historia, que tiene su recorrido. Muchas gracias por estar ahí, compartir con nosotros este momento de Rescatando Nuestra Historia.